Varias historias difíciles de creer contadas por usuarios de Reddit. Historia número 1. Resulta que tengo una abuela que vive en el campo, nosotros somos de la ciudad, casi nunca íbamos a visitarla ya que nos costaba mucho el pasaje, además de ser como 5 para ir a verla, o sea sería por 5 el pasaje, pone que costaba unos 10,000, tendríamos que pagar 50,000 más los gastos en el campo para comer y demás cosas, así que no íbamos mucho, calculo unas 4 veces al año. Un día fuimos a pasar Año Nuevo ahí, nos fuimos un 27 de diciembre me acuerdo, aprovechamos para quedarnos unos días hasta que llegaran los otros familiares. Mi abuela tenía un terreno muy amplio, tan amplio que fácilmente caben 10 canchas de básquet en él. Mi abuela tenía una casa en una pequeña parte del terreno, luego a 2 metros de la casa tenía una especie de gallinero y a la par del gallinero otra especie de construcción, diría que era como una cocina pero antigua al aire libre. Para ser más gráfico sobre la construcción diría que eran 4 pilares, con un techo, calculo un espacio 6 metros x 6 metros, un cuadrado techado pero sin cerrar, abierto sin paredes. Allí había un mesón antiguo de unos 2 metros y un horno gigante de barro con leñas. A la par era impresionante el horno, cabían 3 niños de 5 años y allí se cocinaba. Mi abuela me contó que ese horno lo construyó su padre. Mi abuela siempre nos decía que durante el día podríamos andar por donde queríamos y ver el horno, pero durante la noche no nos teníamos que acercar, esto porque según una creencia antigua se dice que en los hornos de barro solían meterse duendes a vivir. El horno siempre debería de estar tapado para que éste no entre, pero mi abuela ya no tenía la fuerza para tapar ese horno durante las noches, así que lo dejaba abierto sumado a que no se usaba, solamente para ocasiones especiales donde venían muchos familiares. Pasaron unos días desde que nos contó esa historia, era 29 de diciembre y estábamos emocionados con mis hermanos ya que el viaje al campo en colectivo duraba unas 5 a 6 horas, mis primos con los que nos divertíamos habían mandado mensaje diciendo que llegarían ese día. Estuvimos todo el día esperando a que llegaran pero no llegaron. Le pregunté a mi mamá por qué no habían llegado y ella me respondió que no llegaron porque el colectivo se demoró, llegarían a las 2 de la mañana. Con mis hermanos estábamos contentos ya que al final pensábamos que ya no vendrían, entonces decidimos quedarnos despiertos. Se hicieron las 12, luego la 1, luego las 2 y decidimos salir a ver si ya vendrían. Nuestros padres y abuelos ya dormían, éramos los únicos despiertos. Salimos afuera y no es como en las ciudades que se ven luces eléctricas y demás, ahí en el campo es todo oscuridad, apenas luz que proviene de la luna, una oscuridad casi similar a la que obtienes si apagas todo en tu pieza, con la diferencia que en el campo da una luz leve de luna. Entonces salimos afuera y estuvimos parados 5 minutos y empezamos a escuchar ruidos, como niños pequeños nos empezamos a espantar, luego comenzamos a reírnos, pensábamos que eran los gatos u otra cosa. Jamás pensé en otra cosa, ni yo ni mis hermanos. Pasaron otros 5 minutos y se escuchó un ruido de nuevo, ya empezamos a sospechar y si hay alguien, dije. Mi hermano preguntó, ¿hay alguien? No nos respondía nadie, seguimos pensando que era un gato o algún animal. Pasaron calculo unos 10 minutos y escuchamos ruidos que venían del horno, no se veía casi nada. A esa distancia entonces con mis hermanos decidimos intentar acercarnos y ver. Lo que nos sucedió fue que comenzaron a tirarnos piedras pequeñas, nos asustamos y salimos corriendo, nos metimos a la casa, prendimos la luz del frente y miramos por la ventana, era muy leve la luz y llegaba muy poca a la parte del horno. Así que miramos y nada, se veía un poco el horno y el hueco destapado del horno, entonces estuvimos mirando un rato, pasaron 10 minutos y decidimos volver a salir todos, casi instantáneamente comenzamos a escuchar silbidos provenientes de ese lugar. Nos acercamos y volvieron a tirarnos piedra, ya en ese momento decidimos correr y no salir más. Para este punto antes de entrar ya teníamos las luces prendidas a diferencia de la primera vez que entramos para prender las luces. Con la poca visibilidad que llegaba al horno pudimos visualizar a alguien pequeño, calculo 1,20 m o 30 de estatura, oscuro, totalmente oscuro, por más que llegara un poco de luz esta persona o cosa era oscuro. Recuerdo claramente que estaba parado mirándonos, cálculo que se quedó 5 segundos que fueron eternos con el miedo que teníamos. De un momento a otro este ser empezó a subir hasta desaparecer en la oscuridad del interior del horno. Mi hermano más pequeño de unos 7 años comenzó a llorar luego de que esa cosa se metiera al horno. Se levantaron mis padres y mis abuelos y preguntaron qué pasaba. Mi hermano más grande de 9 años comenzó a señalar el horno. Yo de 8 años seguía viendo el horno por si esa cosa quería venir a la casa.
En ese momento escuchamos que llegaron nuestros primos y sus padres. Se sorprendieron porque pensaban que íbamos a estar todos durmiendo y que íbamos a levantarnos para recibirlos. Pasó un rato, nos sentaron y empezamos a explicarle lo que pasó. A mi madre y mi tía se le puso la piel de gallina. Mi abuela casi con una voz de burla nos decía: yo se los dije que no se acerquen al horno a la noche. Mi padre y mi tío con una linterna fueron temblando a donde estaba el horno. Cuando vieron su interior obviamente no había nada, solamente unas plumas de paloma y trozos de pelo de algún animal. No sabían si eran ratas o gatos, que obviamente no estaban allí. Así que nos creyeron a medias. Cuando hablo con mis hermanos de aquella vez tan solo nos sorprendemos ya que todos tenemos la misma historia. Mi hermano menor se acuerda que se puso a llorar. El más grande se acuerda que no podía hablar y señalar y yo obviamente me quedé mirando el horno como esperando algo. Parece mentira, pero el campo y la oscuridad no es para cualquiera. Historia número 2. Cuando aún era niña siempre compartía cuarto con mi hermano. Una noche jurado llegó un alien, o no sé cómo describirlo, a ese cuarto. Vivíamos en una casita de madera donde las tablas dejaban pasar destellos de la luz de los postes. Entró, fue directo a mi cama. Recuerdo que era tan alto que tenía que curvar el cuello para no tocar el techo. En ese cuarto tendíamos ropa porque era tiempo de lluvia. Yo como buena niña estaba acostada en la cama, me tapé hasta el nivel de mi nariz, pero yo estaba paralizada y vi cómo se me quedó viendo. Agarró un paño que tenía el nombre de mi prima, se lo llevó. Nunca más volví a ver ese paño, nunca le dije nada a nadie. Otro día en otra casa, igual compartía cuarto con mi hermano. Este cuarto sí era completamente oscuro. Recuerdo que yo estaba viendo hacia su cama ya listos para dormir. Debajo de su cama habían 2 puntos verde neón que cada vez que parpadeaba se hacían más grandes o más pequeños. No puedo decir que eran ojos o algo, pero sí noté que estaban jugando conmigo. Otra vez me paralicé, me di vuelta para el otro lado de mi cama. Al final no supe qué era. Historia número 3. Cuando yo tenía 18 conseguí un trabajo de cajera en un casino. La cosa es que más o menos 3 o 4 días por semana me tocaba el shift de madrugada. Un día entre semana no había mucha gente, quizás unas 5 personas en el casino, y yo tenía ganas de orinar. Entonces le dije a un compañero que iba a ir y que me vigilara la caja. La cosa es que el baño quedaba fuera del casino y ya eran como las 3 de la mañana. Entonces yo entro al baño y veo que no había nadie porque todas las puertas estaban abiertas. La cosa es que yo me metí al primer baño y cuando estoy orinando yo vi cómo entró una persona, o sea, yo le vi los pies. Esta persona entró y se fue al último baño, y yo escuché donde tranca la puerta y para ese momento todo normal. El problema fue cuando yo salí como 1 o 2 minutos después, y veo que todas las puertas estaban abiertas y no había nadie en ese baño. Historia número 4. En el 2018 vi un hombre levitar. Fui a un festival que festejaba el eclipse total del sol en Estados Unidos. 20 minutos entrando al festival, acompañé a una amiga a una zona donde se podía tomar té. Nos sentamos a conversar con un agente en una tienda de campaña grande donde habían alrededor de 50 personas. De pronto todos se quedaron completamente en silencio. Yo levanté la mirada y nada más noté las caras de shock de toda la gente, observando hacia una esquina. En esa esquina, había un monje budista, con las piernas cruzadas, suspendido como 1,5 metros en el aire. Se mantuvo así por lo menos por 30 segundos, que a todos se nos hicieron eternos. Alrededor de él habían personas resonando bowls tibetanos. Me imagino que para mantenerlo en el trance meditativo en el que estaba. Traté de buscarle una explicación racional, pero se podía ver perfectamente debajo de él, y como era una tienda de campaña sabía que no estaba colgando de arriba, o se hubiera notado el peso jalando el techo hacia abajo. Detrás de él tampoco había nada. Después de que lo hizo una vez, lo hizo otra vez, y fue igual de impresionante. La gente se le empezó a acercar para hablarle, pero se veía que era de pocas palabras. Tenía una presencia pacífica. Ese momento cambió mi vida porque me hizo ver que lo que uno piensa que es posible o imposible es completamente arbitrario. Historia número 5. Cuando tenía como 7 años me asustaron de una forma súper rara. Estaba dormida y me levanté a las 3 de la mañana porque empecé a escuchar el sonido de una cajita de música. El sonido venía desde fuera, y yo siendo una metiche me asomé. Se los juro que vi a una sombra negra súper grande caminar por la calle. No sé si eso me vio o qué, pero yo la verdad me volví a acostar y hice como si nada pasaba.
Bueno amigos variantes, espero les haya gustado este video, nos ayudarían suscribiéndose y dejando su like para más contenido y muchas gracias a los suscriptores por su apoyo.